los espíritus de los muertos. Aunque todas las culturas de la historia han ideado formas parecidas de comunicación con el más allá, la Ouija es un método relativamente reciente. Nace a mediados del siglo XIX en la casa de la familia Fox, en un pueblecito del estado de Nueva York, donde supuestamente los espíritus se comunicaban con las dos niñas de la familia por medio de golpes en un pequeño velador de 3 patas. Los métodos se fueron perfeccionando hasta que en los primeros años del siglo XX se desarrolla en Alemania la Ouija tal y como hoy la conocemos. Un tablero marcado con letras o palabras sobre el que un objeto se desplaza escribiendo un mensaje. La palabra Ouija está formada por 2 vocablos que en francés oui y en alemán ja quieren decir sí. Y el sí y el no eran las 2 únicas palabras que aparecían en los primeros tableros de Ouija. Con el tiempo se incorporaron un abecedario completo, números y hasta frases concretas. Igualmente, el objeto que se mueve ha ido evolucionando y de las tablillas y las copas de cristal se ha pasado a un disco de fácil desplazamiento. La pregunta es, ¿qué es lo que hace moverse la tablilla o la copa? ¿El inconsciente de los participantes? ¿Los espíritus de los muertos? ¿Seres de otros mundos? ¿O solo es un engaño? Julio César Iglesias, periodista, ¿cómo un profesional de la credibilidad, como un chico como yo, puede practicar y creer en la Ouija? Bueno, hay que establecer unas bases para esta conversación. Yo conocí este fenómeno por casualidad y me acerqué a él por curiosidad, que es lo que me ha movido siempre para todo. Y un periodista tiene en la curiosidad pues su arma de guerra. Yo conocí este fenómeno por casualidad, lo conocí porque lo practicaban unos amigos, que yo no sé si podrían ser calificados como espiritistas, pero sí le daban un contenido espiritista a la cuestión. Entonces me acerqué a este fenómeno porque me pareció un fenómeno muy curioso, ya lo he dicho, inquietante en cierto sentido. Llegué al fenómeno con muchas dudas y salí con más dudas. No digo con muchas sospechas, digo con muchas dudas. ¿Pero usted cree que hay algo en ello, que se mueve por espíritus del más allá? No exactamente. Ya digo que es un fenómeno muy complejo. Puede ser un fraude en un momento dado. Claro, si uno lo empuja, pero... Si esta experiencia la practican como chufla, 4 personas en un sitio, pues es una chufla. ¿Y si no? Si no, puede ser desde un caso de escritura automática simple. Escritura automática es un fenómeno muy conocido y además individual, pero yo no hasta creo un fenómeno muy complejo. Pero yo no creo que... Sí. Perdona, Miguel Ángel, luego les voy a presentar a Miguel Ángel Sabadell. Pero yo no creo que un periodista tan serio como usted se preste a un fraude, por tanto... Sí. Hombre, yo me acerco a observar el fenómeno y con minúsculas a estudiarlo en su día. ¿Y tuvo la experiencia? Sí, claro, por supuesto. Es que para hablar de las cosas... Entonces, ¿cree que hay algo en la Ouija? Yo leí los libros... ¿Cómo? ¿Cree que hay algo en la Ouija, entonces? Sí, algo digno de estudio, desde luego, y digno de explicación también. Y es, repito, un fenómeno complejo. Bien, Miguel Ángel Sabadell, que quiere intervenir primero, me va a dejar que le presente. Sí, por supuesto. Miguel Ángel Sabadell es licenciado en Físicas, actualmente está haciendo la tesis doctoral en la Universidad de Zaragoza y pertenece a la alternativa racional a las pseudociencias. Le dejo la palabra. Sí, en primer lugar quería matizar una cosa que ha salido en el corto que hemos visto ahora, hablando de las hermanas Fox. Al final se demostró que eso era un fraude. Porque ellas mismas lo dijeron, porque hacían crujir los dedos gordos del pie y con eso reproducían los golpes de los espíritus. Y lo hicieron en el Teatro de Nueva York en 1888, o sea que eso fue un fraude. Desde el comienzo del espiritismo, todos los grandes medios del espiritismo se ha demostrado que han cometido fraude. Sí es un fenómeno digno de estudio, pero de estudio de la psicología. Entonces trate de convencer al señor Iglesias de que lo que ha estado haciendo es un fraude. Sí, y no es un fraude. Yo lo que quería comentarte es lo siguiente. Fíjate que la psicología de la percepción funciona ahí. Nosotros percibimos muy mal y de eso no nos damos cuenta. Percibimos muy mal. Es más, nosotros interpretamos lo que percibimos en función de nuestras condicionantes culturales, en función de nuestros deseos, de nuestros temores. Entonces, cuando alguien va a una sesión de Ouija, está esperando contactar pues, con aquel ser querido, con algún fenómeno extraordinario. Quiere hacer todo eso. Y desgraciadamente, con eso, la sugestión, el fraude, las necesidades de la persona
la copa se mueve. Yo me lo creería si no tuvieras que poner una mano encima. ¿Tú qué es lo que no crees a todo esto? No es cuestión de no creer. Hay un fenómeno. Por eso digo, ¿qué es lo que, porque es que, como dices, yo lo que no creo, ¿qué es lo que yo lo que no creo es que estés en contacto con los espíritus, porque además, si te das cuenta, si tú repasas, por ejemplo, la revista Spiritist, todo un montón de revistas espiritistas donde te ponen las sesiones, tú acabas preguntándote lo siguiente: bueno, yo cuando me muero me vuelvo imbécil, porque lo que cuentan ahí es teología de jardín de infancia. Y yo verdaderamente no quiero morirme y para convertirme en un espíritu como hay un efecto que llaman los científicos el muro, que consiste en dotarse de una especie de metalenguaje para defender las cosas o para atacarlas. Entonces, los metalenguajes suelen representar un mismo modo de fanatismo. Perdona un momento. Entonces digo, yo creo que esta es una cuestión no de creer o no, es de interpretar. Este es un fenómeno que está ahí. Efectivamente no es de creer o no creer, y yo creo que es un fenómeno muy complejo, que no se puede despachar en dos líneas, un fenómeno muy peligroso, porque puede alentar desde obsesiones personales en determinados caracteres y personalidades, y repito la palabra, pues hasta el alimento de mitomanías. Pero en estos fenómenos de difícil explicación hay una cosa que se llama, y emplearé una palabra que pertenece a ese metalenguaje, que se llaman fenómenos concomitantes, que son mucho más difícilmente Vamos a hablar en un lenguaje que nos puedan entender todos los telespectadores. Yo quería decir una cosa. En primer lugar, que es muy fácil engañar a una persona no entrenada. ¿Está de acuerdo, señor Iglesias? Muy fácil. Sí, es fácil engañar. Cualquier ilusionista puede engañar a cualquier persona. Y de hecho, una persona que se acerca a una sesión de espiritismo no está entrenada para detectar no solamente el fraude, sino el empujón inconsciente al vaso. Y en segundo lugar, todo el mundo se cree competente para observar eso. Entonces, ¿usted cree que el señor Iglesias es una persona que ha sido engañada en el...? No, yo lo que creo es que ha observado algo, pero lo ha interpretado, y desgraciadamente nuestra memoria falla mucho. Pero no, pues todos somos ingenuos de alguna forma. Quiero saber yo qué es lo que cuando dice el que lo ha interpretado, ¿qué es lo que he interpretado yo? ¿Has visto moverse el vaso? ¿Tú lo has visto moverse? Sí, por supuesto. Y de hecho, he llegado yo a hacer una sesión de espiritismo donde las cosas se caían, se rompían, y lo hacía yo, y era un fraude, y la gente se ha creído que era real. Porque tenemos la manía de que si yo no lo puedo explicar, entonces es un fenómeno paranormal. Y eso es falso. Que tú no lo puedes explicar no quiere decir que no tenga una explicación natural, que puede ser un fraude, puede ser el inconsciente que empuja el vaso. Por ejemplo, Faraday hizo un experimento clarísimo a principios de siglo, que es que medir si realmente había un esfuerzo en los brazos de las personas que tenían puesta la mano encima de la ouija. Y se midió. Y cuando la gente se daba cuenta que estaba haciendo esfuerzo, el vaso no se movía. ¿Y eso contradice lo que digo yo? Yo lo que te digo es que no es paranormal, no es sobrenatural, es un efecto psicológico muy claro, es sugestión. Bien, vamos a ver... Eso, perdona que te diga, y tú, Miguel Ángel, hemos coincidido muchas veces y tú eres un discutidor profesional. Es un reduccionismo excesivo para alguien que es físico, por ejemplo. Bueno, vamos a ver, periodista y físico, pero habrá muchísima gente que ni son periodistas. Y hay muchos chuflas físicos y muchos periodistas, casi tanto como periodistas. O sea, dicho queda eso. Dicho queda eso, pero a mí me gustaría también añadir algo, y es una pregunta. ¿La ouija, Miguel Ángel, es un fraude, sí o no? La ouija, como intento de comunicación con seres espirituales o del más allá, sí. Realmente es un fraude. Y de hecho quería terminar con unas palabras de Huxley, que dice que lo único bueno que tiene el espiritismo, y por tanto la ouija, es que sirve como una razón adicional en contra del suicidio, porque es preferible vivir como un pelagatos a que una medium o un medium te haga decir una sarta de sandeces por 5.000 pesetas la sesión. Julio, muchas gracias por tus palabras. Julio César, exactamente la misma pregunta. ¿La ouija es un fraude, sí o no? Puede ser un fraude, pero yo digo puede ser un fraude, no digo es un fraude. Por cierto, puesto que se me preguntó cuando llegué que cómo era posible que yo estuviera aquí, yo siempre que oiga decir cerca de mí que un burro vuela, salgo a ver si vuela el burro. Aunque, como dijo un amigo mío, yo creo que finalmente lo importante no es que el burro vuele, lo importante es el burro. Muchísimas gracias, señor Iglesias, muchísimas gracias, señor Sabadell. Pero antes de que se marchen, quisiera invitarles, y también a ustedes, a que vean estos testimonios. Porque como psicóloga también les quiero decir que la ouija, no sé si será un fraude o no, lo que sí sé es que puede tener consecuencias muy graves, y si no, escuchen a estos padres. Entonces una noche pues oímos en su habitación unos ruidos extrañísimos, nos levantamos, fuimos a ver qué ocurría y nos la encontramos pues en el suelo con unas convulsiones muy raras. Llamamos inmediatamente al médico, el médico vino, la niña entró en coma y no se pudo hacer nada por ella, se nos fue. A los poquitos días vinieron las compañeras del colegio a darme el pésame y me dijeron
que la profesora las había encontrado en el recreo haciendo ouija y que una copa que tenían había estallado, y desde ese momento pues todo empezó a ir mal en mi casa. Y por medio de esa ouija, que veo que es bastante más peligroso de que hablaba con los espíritus, mi hija ha cogido tal terror a estar sola, a dormir sola, o a que se le hable por la espalda, que cualquier ruido que no sea de frente, bueno, se pone histérica. Un día se empezó a mover una copa, que decían que era un espíritu malo, y mi hija con un crucifijo en la mano, y vete, y resulta de que salió una mancha debajo de la mesa, que era en forma de cruz, y yo pues me hartaba a fregarla y que no salía. Y a los pocos meses, pues un día dice que había aparecido un espíritu que se llamaba Ramón, y que decía rescantimpaces. Y entonces, a partir de ahí, mi marido enfermó, y a los 20 días, pues falleció. Creo que no exageraba hace un momento cuando les decía que este tema es grave, y pensarán conmigo que estos asuntos merecen una luz roja muy intensa. Pero para bajar un poco la tensión, vamos a escuchar a gente conocida de todos nosotros que han tenido la amabilidad de respondernos a la siguiente petición, que nos contaran si es que han tenido alguna experiencia dentro del mundo del ocultismo. Verás, a mí el ocultismo es un tema que me interesa mucho desde el punto de vista poético. Es decir, me gusta como poesía, como literatura fantástica, como transgresión de la realidad, pero no me gusta en su sentido más inmediato. Es decir, yo no he tenido ninguna experiencia de ocultismo y incluso me atrevo a decir que no me apetece mucho tener experiencias de ocultismo, porque veo que el ocultismo en su mayor parte está en manos de gente de muy baja categoría. Hombre, ocultismo así como popularmente se conoce, no es que tenga mucho que ver, pero sí porque es una persona que tiene, digamos, poderes de curación, y bueno, pues hay mucha morralla con este tema, ¿no? Pero acudí a él porque un sobrino mío estuvo a punto de morirse, tenía 15 días y de repente se puso muy malito, y lo tuvieron que internar, y los médicos, como siempre, pues no sabían de qué era. Y no sabíamos de qué era, y el niño en coma empezó a explotarse por dentro los pulmones, bueno, terrible, con 15 días un bebé entubado, horroroso, y yo no sabía qué hacer, mis tíos desesperados, todo el mundo desesperado, y yo me acordé de este amigo mío, le llamé por teléfono y le dije que por favor, que mi sobrino estaba muriendo y que qué podía hacer, y me dijo, ¿cuál es su nombre? Y le di el nombre, me pidió los apellidos, no sabía los apellidos, tuve que llamar al hospital, no me querían poner como mis tíos, bueno, horroroso, al final conseguí el segundo apellido. Y entonces se lo di, y me dice, no te preocupes, dice, tu sobrino está muy malito, me contó todo lo que tenía sin yo decirle nada, que tenía derrames de los pulmones, del hígado, bueno, todo. Y entonces a la semana así el niño empezó a responder, y yo le llamé por teléfono, por favor, mi sobrino, y dice, mira, ¿qué le pasa ahora que le están pinchando la cabeza? Me pregunta a mí. Y yo sabía que le estaban haciendo pruebas de meningitis, porque le podía haber dado algo al cerebro. Y digo, no, es que le está sacando líquido, pues que no le hagan nada, dice, porque se va a poner bueno. Y en cuestión de 8 días el niño empezó a recuperarse, le quitaron todos los tubos, todo, y los médicos se quedaron, esto no sé cómo ha pasado, cómo ha podido responder, es imposible. Y el niño salió del hospital y nadie supo cómo, y bueno, imagínate mis tíos, bueno, maravillados con este señor, el señor, bueno, encantado de la vida, y yo creo que es algo relacionado con ocultismo, sin ser ocultismo, pero que fue algo impresionante. Yo soy bastante incrédula en estos temas, y no sé si eso pertenece al mundo del ocultismo o no. Tengo 2 experiencias, y una, la más cortita de contar, bueno, pues dentro del terreno de las cosas que uno no se explica, ¿no? Pues es un día que yo estaba hablando de una tía mía con una persona en mi casa, y entonces dije, tengo que acordarme de llamar a mi tía para contestarle sobre una cosa que me ha pedido. Y en ese momento empezó a sonar mi teléfono. Yo me levanté y cuando descolgué el teléfono dije, diga, ¿no? Pero lo que oí fue una señal de marcar, como si yo hubiera llamado, y entonces descolgó un primo mío y contestó, diga, y yo lo reconocí, digo, no, Celito, soy yo, tu tía, pero ¿qué quieres? No, ¿qué quieres tú? Digo, no, si yo no te he llamado, si yo tampoco, aquí ha sonado el teléfono. Nunca supimos quién había marcado los teléfonos, pero desde luego ni él ni yo marcamos el teléfono. No sé quién nos puso en contacto, a lo mejor la cosa telepática. Ocultismo, pues no he tenido ninguna experiencia, y la verdad es que tampoco quisiera tenerla. Un poco podría decir que no creo en ello, pero también igual lo digo por lo que decía aquel, que decía que no era supersticioso porque traía muy mala suerte.
Una vez en Haití, filmando una sesión de vudú, habíamos pactado previamente, porque si no estas cosas no se pueden hacer, el pago de todos los animales que se iban a sacrificar por parte del Ungan, el gran sacerdote, en la ceremonia de vudú. A la mitad de la ceremonia, cuando ya estábamos entusiasmados con una cantidad de rollos que habíamos filmado, entonces lo hacíamos en cine, el Ungan cortó y dijo que, bueno, que los dioses estaban muy molestos y muy enfadados porque unos blancos estaban asistiendo a la ceremonia. Naturalmente me di cuenta que la única forma de aplacar la ira de los dioses era poder añadir una cantidad superior de dinero, y pensé que era lo más prudente poder hacer eso. Pues bien, unos creen, otros no creen, y todos son respetables. Y vamos a pasar ahora a un escalón superior, al mundo de la magia. Ese mundo de la magia donde se producen rituales y ceremonias como las que vamos a ver a continuación. La humanidad, a lo largo de su historia y a través de múltiples civilizaciones, ha utilizado la magia como forma de dominación de las fuerzas naturales y sobrenaturales. Con el paso de los siglos, los magos han ido creando ceremonias y rituales que, según las intenciones de quien las realiza, podrán recibir nombres diferentes. Si el ritual está destinado a hacer el bien, se denomina magia blanca. Si durante la ceremonia aparece el elemento sangre, magia roja. Si se realiza en la naturaleza y sirve exclusivamente para unir a dos personas, se llama magia amorosa o magia verde. Por último, si lo que se pretende es hacer daño a alguien, se conoce como magia negra. En la actualidad, en nuestro país, la magia se ha convertido en un floreciente negocio. Un ritual de magia amorosa puede costar entre 25.000 y 300.000 pesetas. Si lo que se pretende es obtener un trabajo, se pueden encontrar magos que no cobran mucho más de 80.000 pesetas. Pero sin duda es en la magia negra donde se encuentra el verdadero negocio. Es aquí donde se pueden llegar a pagar varios millones de pesetas por participar en ceremonias privadas, donde la sangre, el sexo y el deseo de violencia para con otras personas son moneda de cambio corriente. Frente a este negocio establecido está la postura de los que consideran la magia como la manifestación de una fuerza de la naturaleza puesta por Dios para el disfrute de los hombres. Por ello, para esta gente, la ceremonia o el acto mágico nunca debe ser cobrado. Cada día son más las personas que utilizan la magia como manifestación de una nueva religión. Una religión que cuenta en la actualidad con miles de adeptos en nuestro país. Y en este tipo de magia ocurren tragedias con mucha frecuencia. Y es que la gente que acude a ellas termina obedeciendo ciegamente al mediador, al medium, al brujo, al mago, y se terminan enganchando, de forma que estas personas terminan en este tipo de consultas sin fin, cuando realmente lo que tendrían que hacer es acudir a un psicólogo o a un psiquiatra. Pero vamos a hablar de este tema con dos entendidos. Fernando Jiménez del Oso, además de prestigioso psiquiatra, es un profundo conocedor de todo tipo de fenómenos paranormales. José Luis Nuag es un respetado maestro en el mundo de la magia y el ocultismo, y muy conocido por sus peculiares ceremonias con velas. Dentro de un instante, ambos expondrán sus criterios sobre verdades o fraudes del ocultismo. Les anunciaba hace un momento que en esta parte del programa contamos con la participación de dos personas que conocen muy bien el mundo de la magia. En primer lugar, tenemos con nosotros al doctor Jiménez del Oso. Buenas noches. Hola, buenas noches. El doctor Jiménez del Oso es psiquiatra conocido de sobra por todos ustedes. Y también con José Luis Nuag, que es, ¿podría decir que brujo? No, brujo no, mago, en todo caso. Magia, alta magia. Bueno, pues antes de entrar en el mundo de la magia, que no de la brujería, de la magia, quisiera que escuchemos, y también ustedes, lo que nos dice la gente de la calle sobre estos temas del ocultismo y el esoterismo. Les hemos preguntado, ¿cree que existen los magos o los brujos? Y hay muchos políticos que se basan en estos señores y los buscan para que le hagan un horóscopo. Desde la antigüedad, bueno, la historia lo demuestra, de que buscaban a estos magos, estos políticos, ¿no? estos brujos, ¿cómo se llamaban aquellas de la antigua Grecia? No me acuerdo cómo se llamaban, pero bueno, o sea, las sibilas,
No, que ellos se llamen a sí mismos así, sí, pero que de verdad existan, no. Por supuesto que sí, pero no los que se anuncian a no sé cuánto la llamada, que van con túnicas doradas y esas cosas, no. Existen farsantes, porque no creo que nadie pueda adivinar ni nadie pueda predecir el destino. No me da mucho respeto ese tema, ¿no? La verdad es que pienso que no, que todo eso es un timo. No, existe gente espabilada. Pues no, ni creo en magos, ni en brujos, ni en nada, no creo. Yo no creo en esas cosas, por supuesto. No creo en nada de eso. Incluso tengo un poco miedo en esas cosas, por si acaso, pero no creo en nada de eso. Pues bien, hay gente como esta señora que tiene miedo, hay gente que no cree, que cree que es un timo, un fraude. Sin embargo, hay algunas personas que dicen que sí creen, mientras que en la anterior encuesta, si recuerdan ustedes, todo el mundo decía que no creía en los adivinos que se anunciaban en televisión. Pero vamos a preguntarle al doctor Jiménez del Oso, ¿qué hay de sugestión en el trabajo de un mago? En el trabajo de un mago hay mucho de sugestión. Si empezamos porque el mago actuante, oficiante, lo primero que tiene que estar es totalmente convencido de su capacidad, de su poder y de las técnicas que va a utilizar, de esa puerta que va a abrir a algo desconocido que hipotéticamente está ahí y que va a ser el vehículo para que él realice su trabajo. También hay mucho de sugestión en mucha gente que está convencida de ser objeto de algún tipo de trabajo, de mal de ojo, que sin embargo no han sido objetos de nada parecido, pero que interpretan los síntomas que ellos tienen, los fenómenos que se producen en ellos, los interpretan en función de ese supuesto mal de ojo. Lo que pasa es que todo eso es la interpretación racional, escéptica, a la que todos tenemos derecho, y pienso que es razonable e incluso conveniente. Lo que pasa es que no sirve para explicar todos los casos. Posiblemente los magos sí existan. Lo que pasa es que son muy pocos, porque la realidad es mucho más compleja de lo que nos imaginamos y a veces hay recodos, hay pasillos por los que se puede bordear esa realidad. Algunos fenómenos parapsicológicos han sido explicados científicamente, pero a mí me gustaría preguntarle al doctor Jiménez del Oso cuáles no han sido explicables científicamente. Yo diría que ninguno ha sido explicado científicamente. Algunos dicen que sí. Algunos. Hay diferentes interpretaciones. El hecho de que haya un mago capaz de reproducir lo que haga un dotado no quiere decir que ese dotado no funcione. El hecho de interpretar desde un punto de vista mecanicista o racional fenómenos paranormales no quiere decir que esos no sean auténticos fenómenos. Los fenómenos paranormales no tienen explicación científica, de ahí su atractivo por una parte y de ahí que sean tan denostados por los cientificistas. Porque cada uno de esos fenómenos, un fenómeno de evidencia, implica una desestabilización tal de lo que conocemos a nivel de física. Yo pensé, Jiménez del Oso, que usted como psiquiatra sería más escéptico, y sin embargo lo veo defendiendo el mundo de... Soy escéptico de muchas cosas, diría. ¿Y del mundo de la magia? Del mundo de la magia, soy escéptico a priori, en principio, como primer paso. Pero luego una vez que empiezo a investigar un tema, tengo que enfrentarme con los hechos, me gusten o no, encajen dentro de lo que yo conozco. La neurofisiología que yo conozco, la psiquiatría que yo conozco, la psicología que yo conozco, no explica muchos de estos fenómenos, no los explica. ¿Y usted se los cree? Y sin embargo, me creo lo que veo frente a lo que estoy. ¿Solamente lo que ve? Lo que veo, lo que me transmiten personas que para mí tienen suficiente credibilidad. La justicia está basada en el testimonio de personas fiables y dentro de estos temas los hay. Lo que pasa es que hay mucho embaucador, hay mucha gente ingenua, todo eso es cierto. Yo lo siento muchísimo, señor Jiménez del Oso, pero yo soy completamente escéptica, por eso quisiera preguntarle, si me permite, bueno, pero al señor... Antes le diría que el hecho de ser escéptico, que es una postura positiva, lógica y normal, no quiere decir ser negativista. Probablemente en el momento que se dedicara a investigar este tipo de fenómenos por curiosidad, estoy seguro que al encontrarlos que no tienen explicación tendría que asumirlo. Pues Jiménez del Oso, si alguna vez creo que me han hecho mal de ojo, iré a su consulta. No, bueno, entonces sí. Señor Noir, ¿qué busca la gente en la magia? Bien, normalmente el público busca aquello que no se puede conseguir por los medios de un comportamiento normal. Es decir, amor, sexo, dinero, puestos de trabajo. Indudablemente lo que nosotros hacemos a través de un pensamiento no verbal, puesto que pensamiento mágico no es verbal, es un pensamiento intuitivo, lo que hacemos es trasladar
a la realidad lo que formamos en un plano mental. Es decir, adquirimos... ¿Y alguna vez le han pedido un daño a tercero? Sí. ¿Lo ha hecho? No, en absoluto. Es decir, hay que diferenciar lo que es el concepto de la magia. Vamos a ver, la magia... ¿Hay alguien que lo hace? Indudablemente, indudablemente. Hay personas que el concepto del bien y del mal lo tienen arraigado de una manera muy especial o con un mensaje neuronal concreto a través de una formación filosófica a nivel sectario o de una formación cultural. Es decir, que el mal es un concepto muy personalizado como el bien. ¿Hasta qué punto puede hacer mal un brujo? Se puede hacer mal siempre y cuando se esté trabajando con egregores, es decir, esto significa los conscientes colectivos cuando se agrupan con un mensaje concreto, es decir, nuestra mente produce esta química de mensaje a través de esa sinapsis. Es posible crear en nuestra mente una imagen. Perdone, no lo entiendo. Bien, repito que el pensamiento mágico es un pensamiento no verbal. Por lo tanto, se trabaja con estados modificados de conciencia. Eso hay que dejar claro la diferencia del brujo que utiliza la baja y alta brujería como cultura, como concepto de comportamiento, y el mago que utiliza ya rituales en magias de invocatoria. Hay que diferenciar, que es un matiz importantísimo al momento de la operatividad de ese ritual. Cuando se trabaja con consciente colectivo, a varios niveles, a una escala. Cuando un mago funciona con otros magos y al mismo tiempo piensan y trabajan... Dirige otras mentes. Y dirige otras... ¿Puede llegar a dirigir otras mentes? Dirigir es entrecomillado. Señor Noir. No, perdón, es entrecomillado. De alguna manera puede manipular, porque la magia es manipuladora. El mago se pregunta... A través del pensamiento se puede... Usted me está diciendo que a través del pensamiento se puede manipular la mente de otras personas. Vamos a ver, el pensamiento crea. El pensamiento imagina, estoy de acuerdo con por lo tanto proyecta. Hay una causa y efecto que produce una acción. ¿A distancia? A distancia. Esa acción produce una actividad. ¿Qué significa esto? Hay que ser claro y contundente. Que hay un 40% de autosugestión. Eso es la realidad. Total. Comprobado Señor a nivel... No puedo decir total, porque si me tengo que referir a mis trabajos de magia, tengo que comprobar mis trabajos, no los demás. Hay un 40% de autosugestión, que es muy importante y es un trabajo muy psicológico con el paciente o el peticionario. Sugestión al paciente. Sí, por ahí lo acepta, sí, ¿no? pero es una terapia más, puesto que le animamos, no le garantizamos, porque nunca jamás el buen mago, maga o chamán debe garantizar que su operatividad va a alcanzar el objetivo, jamás. Eso es una falta de honradez. Y he oído anteriormente en este programa algo que me ha escandalizado. Hay quien pretende que se juega la vida con la magia. Esto no es así. Esto es un error total y absolutamente de desconocimiento cultural mágico. No te juegas la vida con la magia en absoluto. Pero sea curando a alguien de una magia negativa o ayudándole. Pero a mí lo que me preocupa, señor Noir, y se lo quiero transmitir a los telespectadores como psicóloga, es que hay muchas personas que se meten en este mundo, que se dejan sugestionar por magos, buenos y malos, yo no entro en ello, y terminan completamente siendo manipulados y terminan con reacciones psicosomáticas, con comportamientos delirantes. ¿No es así, señor Jiménez del Oso? Doctor Jiménez del Oso. Sí. Lo que no invalida todo. No, pero quiero dejar que... No se puede generalizar. No, yo no estoy generalizando. Lo que estoy diciendo es que hay muchísimas personas que, dejándose sugestionar por el mundo de la magia, terminan creyéndose unos determinados síntomas que sienten por X motivos. Puede ser por una vulnerabilidad a un determinado tipo de enfermedad, enfermedad mental o la que sea, y terminan delirando. ¿Sí o no? Que terminen delirando, no. Sí. ¿no? Si no son previamente delirantes, por decirlo de alguna manera. No, previamente no. Yo no terminan. creo que la magia pueda crear patología. Sí puede arropar una patología. Puede ser detonante de una patología. Naturalmente, puede ser detonante. Y es ciertamente peligrosa, lo que no quiere decir, peligrosa desde un punto de vista social, lo que no quiere decir que eso le permita invalidarla totalmente, sino que habría que actuar o invalidar a determinadas personas, tristemente muchas, y bueno, y ser mucho más cauto, mucho más tolerante con otras personas que no ejercen esa influencia negativa. Pero como psicóloga lo sabes exactamente igual que yo, eso es tremendamente fácil, no solo con la magia, lo es con la liturgia de cualquier religión, lo es
lo es con el fútbol. Sí, estoy absolutamente de acuerdo con usted, para doctor. eso. Señor Noag, doctor Jiménez del Oso, me van a permitir que ahora sea el público el que les pregunte, a ustedes, no a mí, que no soy una experta, pero sí a ustedes dos. Cualquier persona del público que quiera preguntar tanto al doctor Jiménez del Oso como al señor Noag. Por favor, doctor Jiménez del Oso. Me gustaría saber que usted, como siendo psiquiatra, trata de estos temas que en principio me parecen a mí que tienen poco que ver con su profesión. Bueno, yo diría primero que no hay un enfrentamiento entre buenos y malos, no hay un enfrentamiento entre creyentes y escépticos. Yo pienso que todo eso forma parte de la realidad, por lo menos en tanto en cuanto hay personas que lo experimentan, que lo sienten, que lo sufren o que lo disfrutan. Entonces a mí me interesa todo acontecimiento, todo fenómeno humano. En mi caso concreto, en mi profesión, pues bueno, porque me siento útil, sé ejercerla más o menos bien y eso me proporciona una utilidad inmediata. En los otros temas, pues por curiosidad, porque soy tremendamente curioso, pero no solo me interesa eso, me interesa la astronomía, me interesa la botánica y sobre todo me interesa jugar con mis trenes eléctricos. Vale, muchas gracias. ¿Hay otra señorita allí? Hola, quería hacer una pregunta al señor Noag, y es que yo le vi a usted en un programa de rapel en el que se hacía una especie de ceremonia con velas o exorcismo, y la verdad es que me pareció un poco teatro, un poco falso, y quería saber qué había de cierto en aquello. Sí, ciertamente era falso, puesto que era un muestrario de un pequeño ritual de invocación con magia de vela, por lo tanto no había una operatividad. Es decir, una cosa es lo que el mago ofrece al público, puesto que hay que ofrecer a nivel de demostración qué se puede hacer o cómo puede funcionar la liturgia con los hábitos, etcétera, y otra cosa es cuando el mago trabaja privadamente, es completamente distinto, pero no por ello tenemos que esconder. Hay una idea muy falsa con lo que es el ocultismo, hermetismo. Hay que dar al público precisamente la imagen de qué es un ritual. No era un exorcismo, de hecho un exorcismo tampoco es muy negativo porque equivale a limpiar algo o una persona, pero sí un pequeño ritual invocatorio hacia, y si usted recuerda bien, había una invocación hacia el amor en mayúscula, salud, etcétera. Vale, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más? No, parece que no. Pues llegados a este punto, muchísimas gracias, doctor Jiménez del Oso, muchísimas gracias, señor Noag. Y vamos a escuchar a gente de todos los puntos de España que han tenido la amabilidad de respondernos, bueno, de responder a una petición, a que nos contaran una experiencia personal en el mundo de los adivinos. Pues mira, me dijeron que en mi casa iba a entrar una que me iba a dar mucho por culo y me está dando bastante por culo. A mí me han hecho mi carta astral. De todas formas, yo la tengo, mi carta astral, pero de todas formas siempre en estas cosas yo tengo un poco de recato, ¿no? No me lo termino de creer todo. He tenido una experiencia con el serpiente Kundalini, que es una divinidad de India. He estado delante de un espiritista, de hecho, a ver si le adivinaba algo a otra señora ahí. Y nada, al contrario, le pasó lo contrario que le dijeron. No, pero veo en la catedral como leen la mano y a Casito le hice lo mismo. Sí, la bisabuela de mi mujer, que era del norte de Portugal y echaba las cartas, pero solo para gente del pueblo y solía adivinar bastante. Y luego mi vecina, que es Leonora Raki, que, bueno, que creo que dentro de todo lo que hay es de las pocas sinceras que existen. No, no lo he tenido con nadie, nada más que con Dios, que es verdaderamente el que puede hacer milagros, el que puede curar y el que puede hacerlo todo, pero nadie de este mundo abajo, en la tierra, no creo en nadie de ellos. Yo tengo un compañero que tuvo un accidente, lleva ya lo menos 10 años pagando 5.000 pesetas todos los miércoles, porque va a ver una señora de esas y cree en ella. Algunas veces, pues con mi mano la he puesto a una persona que ha tenido un dolor y se lo he quitado. Yo hace 3 años fui a que me echaran las cartas, pero todo lo que me dijeron fue mentira, porque me dijeron que a los 3 meses me iban a violar y al final no resultó, o sea que... A mí hace muchísimos años, cuando mis hijos eran chicos, que yo iba a un sitio casi todos los meses, que eran mis niños chicos, y era verdad todo lo que decía. Pero era el evangelio de cosas buenas y todo verdad, no lo que hay mezclado en la tierra hoy, porque hoy han mezclado la brujería con el santo de San Francisco y con esas cosas, y eso es un pecado mortal, por ahí no entro yo. Bien, pues el lío del que habla esta señora de los brujos, los santos,
Pues es un lío que tienen muchos españoles en la cabeza, porque algunas de las personas que hemos visto ahora antes decían que no creían, ahora que sí, creen en las cartas pero no en los adivinos, es decir, un lío tremendo. Pero vamos a pasar ahora al escalón más serio dentro del mundo del ocultismo. Me refiero al mundo de las sectas satánicas, de los sacrificios humanos y de animales. Me refiero también a las posesiones. Me refiero a todo ese mundo oscuro de los que muy pocas personas pueden hablar. Esta noche aquí, en Luz Roja, para ayudarnos a encenderla, está con nosotros, tenemos el honor esta noche de tener con nosotros a Monseñor Conrado Balducci. Buenas noches, Monseñor. Buenas noches. La Iglesia Católica cree en la existencia del diablo. ¿Quién es el diablo? Es una verdad revelada. Es una verdad revelada, la existencia del diablo. Es cierto que la Iglesia cree. Obviamente, ¿por qué creen en la existencia del diablo? Porque es Dios que nos ha revelado esta verdad. No es el caso de profundizar el tema, pero la fe está sujetada por argumentos de credibilidad. Es razonable creer. Es una cuestión de fe. La razón humana no puede llegar a demostrar la existencia del diablo, porque es un ser espiritual y no podemos percibirlo con nuestros sentidos. Pero también la razón necesita unas respuestas. La existencia del diablo es una cuestión de fe. Debemos creer. Pero la razón necesita también poder demostrar algo. De otra forma, sería una fe sin fundamentos. La razón puede demostrar, la razón humana, que en un determinado momento histórico Dios se ha revelado, se ha manifestado a la humanidad a través de Jesús hombre, que no era solo hombre, sino también era Dios. Y Jesús, hombre y Dios, nos ha dado una enseñanza que es contenida en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la última posesión diabólica en la cual usted ha intervenido? Pues hace muchos años de la última vez que intervine, porque ahora no ejercito de exorcista. ¿Por qué? Debo dedicarme a otros asuntos. Yo soy demonólogo, estudio sobre este problema. Y el estudio sobre el diablo es muy largo. Pero hay muchos ¿cómo aspectos fue la última posesión en la cual usted intervino? La última. Puede ser más interesante decir porque yo empecé estos estudios. La razón fue una posesión diabólica, muy controvertida. Y yo me vi implicado en este caso. Puede ser que ahora no sea el momento para profundizar las razones, pero me encontré envuelto en este caso donde nadie comprendía nada. Ni yo tampoco de esta cosa. Este caso se trataba de una chica de 22 años que fue visitada por un importante psiquiatra de Roma, el profesor Machiavelli, uno de los más conocidos. Era el año 1949. Creo que la mayoría de los presentes no habían nacido. ¿Y quién había poseído a esa chica de 22 años? ¿El diablo? Hablaba de 10 demonios. ¿10 demonios? Eso decía ella cuando se encontraba en estas crisis. Después parece que salieron uno a la vez, 1, 2, 3. Y cuando yo entré en este caso, que ya habían pasado 10 años, desde que la chica tenía 10, 12 años, yo lo supe después de 10 años. 10 años de exorcismos, de tratamientos. Fue visitada por muchas personalidades de nuestro campo. El padre Cappello, que era un padre jesuita, profesor de la Gregoriana, ha sido un importante jurista de derecho canónico. Y era una persona que tenía fama de santidad. Pero consiguieron, proceso de beatificación en el 83.
existía un vacío en este campo. Ni el padre Capello podía decir si se trataba de un disturbio psiquiátrico, si de verdad era poseída. Este vacío, esta falta de conocimiento... ¿Y usted qué cree? ¿Que fue realmente un problema psiquiátrico o un problema de posesión? Con los estudios que hice, puedo decir que era un verdadero caso de posesión. ¿Consiguieron hacerle expulsar los 10 demonios? Sí, fue curada con los exorcismos que hice yo también. Fue la única vez que durante 9 meses hice estos estudios. Pues ya que usted se ha dedicado a estos estudios, le quiero preguntar lo siguiente. En España se vuelve a hablar de sectas satánicas y tengo entendido que también en Italia. ¿Qué hay de ello? Tiene usted razón. Hay sectas satánicas en todo el mundo evolucionado. Empezaron en los Estados Unidos y en Inglaterra. Y ahora ya estamos invadidos, hay un crecimiento de sectas y de rituales satánicos. Y en los países latinos, como España, Francia, Italia, tienen como rito principal la misa negra. En los últimos meses y años se ha hablado de sacrificios humanos realizados en Almansa, en Granada o en Almería, en los que había misas negras. ¿En qué consiste exactamente una misa negra? La misa negra no es que la misa, vogliamo chiamarla la misa negra sería como la misa blanca, la misa católica. Pero al revés, a veces ensucian las hostias consagradas. Porque profanar de esta forma una hostia consagrada es la forma más apreciada por estos adoradores del diablo como Dios del mal, al fin de externar, de manifestar el amor, el afecto por el diablo. Y en unos casos el odio hacia Dios. Y para asegurarse la protección del diablo en lo que esperan obtener dedicándose al culto del diablo. Personalmente una prueba material, tangible, de la existencia del diablo? Una prueba tangible l'ho vista in quel caso di quella indemoniata. Una prueba tangible la vi en este caso de la poseída del 49-50, de la que hablé en un libro por primera vez en el 74. Muchísimas gracias, monseñor, por las palabras que nos ha ofrecido esta noche. Muchas gracias a usted y a todos los oyentes, a quienes hubiera querido decir muchas más cosas para que tengan cuidado, mucho cuidado con el ocultismo. Gracias, monseñor. Y con estas palabras creo que tienen el suficiente peso como para dar, terminado por hoy, luz roja. Esta noche no habrá preguntas de teléfono. Sí quiero recordarles las advertencias que se han escuchado aquí. También una recomendación que me atrevo a darles en luz roja. Cuidado con el mundo del ocultismo. No se acerquen a este mundo. Buenas noches y hasta dentro de 7 días.